Os doy la bienvenida oficialmente a esta segunda sesión del ciclo de un seminario webinar de competencias digitales para pymes. Y hoy tenemos una ponencia que creo que va a ser clarificadora en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Hoy tenemos una ponencia que va sobre el tema de la gamificación, ese concepto que tanto escuchamos últimamente tanto en gamificación didáctica como empresarial, es decir, la gamificación también en entornos de trabajo. Y para ello tenemos a Pepe Pedraz, ¿vale? Que va a ser el ponente de esta sesión. Pepe es especialista en el estudio y el diseño y también es divulgador de experiencias basadas en el juego. Y en este caso también, bueno, es formador, ponente, especialista, ¿de acuerdo? En gamificación y en storytelling, en diseño de juegos, es autor de libros y consultor. Y si no conocéis su página de referencia, pues ya estáis tardando. Ahora os lo pongo por el chat, ¿de acuerdo? Porque tenéis que visitarla y vais a disfrutar muchísimo de todo lo que tiene Pepe en su página web, ¿de acuerdo? Así que yo voy a estar aquí en la sesión, como bien sabéis, para lo que necesitéis y también para lo que tú necesites, Pepe, en este caso en concreto, pues aquí estoy para ello, ¿de acuerdo? Muchas gracias por contar todo lo que nos vas a contar. Yo estoy expectante también, así que te doy paso y cuando tú quieras. Fantástico. Pues es un placer compartir espacio-tiempo con todas las personas que están aquí. Un gusto. Voy a compartir presentación. En principio se debería ver todo de una manera correcta. Se ve todo. Fantástico. Voy a abrir el chat, que es el lugar donde os voy a leer a todas las personas. Muy buenas, Beatriz. Muy buenas, José Oliver, Juan García, María José, de la Escuela del Mármol de Fines. Raquel, Pepe, Almansa, un placer teneros por aquí. A todas las personas presentes. Bueno, vamos con el webinar o la ponencia. En primer lugar, creo que es tremendamente importante que me presente. ¿Quién soy yo? Yo soy Pepe Pedraz y haciendo un recorrido muy escueto y muy reduccionista en mi existencia, yo empecé a dedicarme en exclusividad al diseño y divulgación de experiencias basadas en juegos en el 2015-2016. Antes de esto, yo trabajaba en una empresa, no sé si la conocéis, ¿vale? Podéis escribir en el chat lo que os dé la gana, yo os voy a leer, incluso os voy a hacer preguntas que me gustaría que contestaseis en el chat, ¿vale? Se llamaba el grupo, o se llama, no se llamaba, se llama el grupo Saint-Gobain. Es un grupo multinacional francés y yo trabajaba en Le Plateforme du Bâtiment, que era una empresa de distribución, ¿vale? Además de todo esto, yo era coordinador nacional del área de marketing relacional o marketing cliente. Y en una visita de un consultor externo conocí el término de gamificación o ludificación. Muy buenos días, Juan. Claro, en ese momento a mí se me abrió un mundo enorme porque además de trabajar en el grupo Saint-Gobain, yo toda la vida he sido un aficionado a los juegos. Yo he crecido con videojuegos, he crecido con juegos de mesa, he crecido con juegos de rol y el usar el juego en entorno didáctico y en entorno empresarial a mí me produjo un shock enorme. En el 2014 y el 2015 estudié por aquel entonces el único máster que había, que era un máster de gamificación y narrativa transmedia. Y a partir de ahí dije, esto mola mucho. Así que en el 2016 dejé todo, me di de alta como autónomo y abrí A la luz de una bombilla, que es una de mis empresas, y un blog, la página web que ha hecho referencia antes el compi, y me puse a realizar proyectos para diferentes empresas. Lo tenéis aquí. He hecho proyectos para el Leroy Merlin, he hecho proyectos para el de Automotive, he hecho proyectos para Adams, Escuela de Formación, he hecho proyectos para la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid con eBiblio, he hecho proyectos para Decathlon, he hecho proyectos para Plan Nacional sobre Drogas, pero con un punto en común. Y es que el juego forma parte central de todos los proyectos que yo desarrollo. ¿Sí? Porque aprendí algo sumamente importante, que es que lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido. Y algo tan serio como una empresa, como la gestión empresarial, o como la didáctica, el aprendizaje, como el onboarding de los nuevos empleados y empleadas en nuestro entorno, puede convertirse en algo retador, productivo y sobre todo divertido. Y también que muchas generaciones y muchas personas hemos crecido con los juegos y hablamos ese lenguaje. Y utilizar ese lenguaje en nuestro entorno puede
facilitarnos y abrirnos diferentes canales de comunicación hacia diferentes perfiles nuevos, ¿no? A partir de ahí construí todo lo que tengo a día de hoy, desde 2015 a 2016. También soy codirector del posgrado de aprendizajes lúdicos en Maecenas. He escrito varios libros, como Aprende jugando, varios juegos, tengo mi propia editorial y me dedico en exclusividad a la consultoría y desarrollo de proyectos basados en juegos. Así que algo de experiencia tengo en esto y hay muchas empresas que poco a poco y mucho a mucho están confirmando que este tipo de proyectos pueden ser útiles para su entorno. Y siempre empiezo de la misma manera, y es que cada persona haga una breve presentación de sí misma, pero de un modo diferente, porque es que los juegos nos permiten conectar de un modo diferente con otras personas y con nuestro yo interno. Hay una frase muy bonita que seguro que habéis escuchado, que es que se puede descubrir más sobre una persona jugando con ella media hora que en un año de conversación. No en vano, muchos departamentos de recursos humanos utilizan los roleplay en la selección, ¿no? Mira, Juan dice que la 2. ¿Por qué la 2, Juan? Me gustaría que el chat escribiese cuál es la carta de estas, de las 12 cartas que hay aquí, que mejor os define. ¿Y por qué? Con una frasecita. Venga, que os leo. A mí la que mejor me define, y empiezo hablando yo, es la 6. Porque hasta que conocí los procesos de juego estaba embotellado y toda mi efervescencia creativa mental estaba dentro de la botella. Y cuando conocí el game thinking y ese pensamiento de juego y cómo el juego podía influir en diferentes aspectos, fue como descorchar esa botella de la creatividad y poder tomar un nuevo rumbo en mi vida laboral y sobre todo personal, ¿no? Así que la 6 creo que define muy bien los últimos 8 o 9 años de mi vida. Mira, Beatriz dice la 2 porque le gusta aprender. María José, la 3 viajar para aprender. Fantástico. María Dolores dice la 12. ¿Por qué María Dolores la 12? Las ilusiones hay que... Claro que sí, Juan García. Me flipa esto. Las ilusiones hay que llevarlas a cabo. Porque leo hasta andando, y eso es importantísimo, Marta. Yo no tengo esa capacidad de leer hasta andando, pero sin lugar a dudas es una gran capacidad. José me dice la 4, soy imaginativo y de vez en cuando suelto los pajaritos de la imaginación. Eso es maravilloso. De hecho, hay una cosa fantástica relacionada con lo que dice José María López, que es que el juego es creatividad y es imaginación. Y muchas veces jugando en un entorno controlado con unos objetivos definidos y clarificadores, podemos impulsar nuevas ideas basadas en los preceptos que nos da el juego para adaptarlos a nuestro entorno, ¿no? Esta frase de puedes descubrir más de una persona media hora jugando que en una hora de conversación o que en un año de conversación es relativamente clarificadora, porque el juego nos permite vislumbrar diferentes aspectos, además de permitir que las personas se suelten, que interactúen y que en este caso, por ejemplo, se presenten de una manera diferente. Mira, qué bien. 4, mi mento no para y está a punto de 6 explotar. Mira, Ricardo me fascina porque además combina hasta cartas. Esto es maravilloso. Además, Ricardo le pasa un poco lo que a mí. ¿Veis? Con una dinámica muy sencilla de juego podemos romper el hielo en una pequeña reunión de personas que no nos conocemos y empezar a conocernos un poquito más allá de nuestra edad, de nuestra profesión, de lo que nos dediquemos, ¿no? El juego, quiero que entendáis que es un dinamizador en la empresa, en la didáctica y en cualquier entorno de la vida. Y este tipo de dinámicas basadas en juegos, este juego concretamente se llama el Dixit, es maravilloso para fomentar la participación y para que no sea una actividad totalmente pasiva. Modesta Asensio dice que me encuentro en la misma situación que Ricardo, pero añadiría también la 2. Combinación de cartas. José Moreno, la 9, la música nos ayuda y nos relaja para afrontar cualquier reto. Eso es verdad. No puedo darte más que la razón, José. ¿Qué ideas básicas os quiero trasladar en esta pequeña ponencia o en este webinar? Pues en primer lugar, que el juego es parte de la cultura del ser humano, ¿vale? Johann Huizinga escribió en el 38 el Homo Ludens, ¿no? Supongo que conocéis el Homo sapiens, el ser humano es ser humano porque piensa, el ser humano es ser humano porque juega y adquiere muchos de los conocimientos que tenemos mediante el juego. Es más, y esto es sumamente importante. El juego o el hecho de jugar en las etapas primeras de nuestra vida incluso está vinculado a la salud. Cuando una nena o un nene no juega, ¿qué se dice? Que está como está si no juega. Está mustia, está enferma.
Lo que pasa, ahí estamos. José ha estado al quite y María Dolores también. Maravilloso. Si una nena o un nene no juega, se dice que está malo, que está enfermo, porque jugar es algo natural e intrínseco. Que nos puede gustar más o menos, que se puede controlar más o menos, pero es intrínseco de las personas y porque muchos de los aprendizajes por ensayo y error los hacemos jugando. El problema o la visión que tenemos es que es como un virus, ¿no? El juego es como un virus. Cuando somos pequeños estamos infectados con ese bendito virus del juego, donde probamos, fallamos, nos caemos, nos levantamos y aprendemos, pero cuando crecemos tenemos que dejar de lado ese virus en todas las etapas de la vida y convertirnos en personas serias y atender a procesos serios. Y la creatividad y la imaginación muchas veces va también bajando, aunque luego hablaremos de eso. Algo le pasa, suele decir, efectivamente. En el 70 se creó el concepto Serious Game. Si yo os digo cuál es el propósito de un juego, muchos me tendréis que contestar una palabra, que el propósito de un juego no es ganar, no es quedar primero, no, 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 no. El propósito de un juego es uno, que es... ¿Cuál es el propósito de un juego? Os quiero leer ahí en el chat. Si yo os pregunto cuál es el propósito de un juego, ¿cuál diríais que es? Vamos, vamos, sois unas máquinas. Divertirse, divertirse, disfrutar, entretener. El propósito de un juego es divertirse, amigas y amigos. Pero en 1970 el profesor Clark CABT creó la categoría de Serious Game, que se conoce como juego serio. ¿Y qué diferencia este juego serio del juego convencional? Si el juego convencional, el propósito del juego es divertirse, ¿cuál creéis que es el propósito del juego serio? Es una pregunta. ¡Ah, Belén! Vamos, vamos, Beatriz. Claro que sí. Si el propósito de un juego por sí solo es divertirse, el propósito de un juego serio efectivamente es aprender. En 1970 se establecen las bases del concepto de juego serio o juego con propósito y se dictamina que el juego es aprendizaje. Muchas veces cuando hablamos de ludificación o gamificación hablamos de innovación, hablamos de novedad, hablamos de actualidad, cuando realmente el juego como método de aprendizaje didáctico lleva muchísimos años de trabajo, muchísimos años de trabajo, y se ha adecuado y se ha validado su uso en diferentes contextos de aprendizaje. Y cuando hablo de contextos de aprendizaje, no solo hablo de educación formal, ¿eh? Sabéis que existen varios tipos de educación. Está la educación formal, que es la que se da en los colegios. Está la educación no formal, que es normalmente la que se da en las empresas, con sus cursos de oratoria, de liderazgo, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y está la educación informal, que es la que se da en las casas, que las madres, los padres o las familias o las figuras paternofiliales trabajan con los hijos en desarrollar valores en casa. Son las tres grandes educaciones que hay: formal, no formal e informal. Pues el juego es aprendizaje en la educación formal, el juego es aprendizaje en la educación no formal y el juego es aprendizaje en la educación informal. Y esto ya lleva muchos años de recorrido, no es innovación. En el 2002 nace el término gamification, que es un término deliberadamente mal puesto para que suene rimbombante. Este término sonará a muchas personas, pero yo os explico lo que es. Nick Pellin define este término mediante una realidad que él observa. Nick Pellin dice que los juegos ya forman parte de muchos hogares y muchas generaciones han crecido con los juegos, ¿no? Y hay una cosa que se llama cultura de juego. Igual que existe la cultura de la lectura o el hábito lector, de cuando tú creces en una casa rodeada de libros, pues tú, como muchas personas que habéis dicho que os encanta leer y habéis elegido la carta a leer, pues muchas personas han crecido rodeadas de juegos. Y eso crea esa cultura de juego, ¿vale? Y es una especie, según Nick Pellin, de revolución que está reprogramando las nuevas generaciones de la sociedad. Por tanto, Nick Pellin propone que cuando se lleve a cabo el desarrollo de cualquier software o de cualquier proceso dentro de la sociedad, como mínimo se debería atender a los preceptos de los juegos para ver qué cosas podemos incorporar. Por tanto, la ludificación o gamificación es eso, es diseccionar juegos, fragmentarlos en pequeños trozos y ver de qué cosas nos podemos aprovechar para nuestro día a día. Y ojo, este webinar va de didáctica y empresa, pero la ludificación no solo se da en didáctica y empresa. Yo he hecho proyectos en cultura, como en red de bibliotecas,
en asociacionismo, como con la asociación SIAD. Hay proyectos educativos, hay proyectos en el ámbito turístico, hay diferentes tipos de proyectos en los que el juego forma parte como pilar central del propio proyecto, ¿sí? En el 2002-2003 se dictamina algo muy guay, que es que lo contrario divertido no es serio, sino aburrido. Y Nicole Lazzaro crea las 4Ks to Fun, que dice que no hay un único tipo de diversión, sino que existen 4 tipos de diversión fundamentales. La diversión dura, la hard fun, que es la que existe entre las personas que competimos, que se da en muchas empresas, por ejemplo, en los procesos de venta, donde diferentes vendedores o vendedoras compiten entre sí por ser el número uno. Existe la social fun, una diversión social de reunirse con otras personas y compartir espacios, ¿no? Reservar espacios para crear orgullo de pertenencia dentro de la empresa, como salidas al campo, realización de escape rooms para fomentar el orgullo de pertenencia. Está la easy fun, que no es una diversión fácil, sino explorativa, donde el juego nos permite fomentar la creatividad y la imaginación y generar procesos creativos. Y luego está la serious fun, que está muy relacionada con los serious games, que es una diversión seria o con propósito, donde los juegos nos ayudan a conocernos más a nosotros mismos y al entorno que nos rodean. Por eso muchos departamentos de RH de recursos humanos utilizan dinámicas de juego para sus métodos de selección, métodos de evaluación y métodos de seguimiento. Sí, saber elegir un juego es fundamental. Hay 4 grandes tipos de juegos y 4 grandes tipos de categorías: los juegos competitivos, los juegos cooperativos, los juegos constructivos y los juegos explorativos. Y en función del tipo de dinámica de juego que empleemos, podemos fomentar espacios creativos, competitivos, cooperativos, constructivos o explorativos. Andrzej Majeski a mí me ilustró con la teoría de la motivación intrínseca, porque muchas organizaciones, todas las personas que trabajáis en pymes, y yo trabajo en una pequeña empresa, yo soy autónomo también, para que lo sepáis, con lo cual también me incluyo dentro de vuestro gremio. Hablamos mucho de la motivación intrínseca, ¿no? De hacer las cosas que salen de dentro, de hacer las cosas por el mero placer de hacerlas, de que te encante tu trabajo, de que no haga falta un reconocimiento externo continuo para impulsarte, sobre todo en las primeras etapas en las que desarrollas la actividad donde el beneficio no es tan grande, ¿no? Pues Andrzej Majeski habla de la motivación intrínseca y crea la teoría de RAMP, de relación, autonomía, maestría y propósito. Estas 4 grandes teclas se desarrollan con los procesos de juegos, con los entornos ludificados. R de relación. Los juegos fomentan la relación entre diferentes tipos de participantes, generan lazos y conexiones, el networking que conocéis todas y todos. A de autonomía. El juego me permite probar, fallar, caerme y levantarme. Aprendizaje basado en el error. Algo que muchas veces cuando somos adultos no nos damos esa oportunidad de poder fallar para aprender de nuestros errores. Pues los juegos son entornos seguros que nos permiten fallar, aprender, caernos y volvernos a levantar. M de maestría. Los juegos nos permiten crear representaciones simplificadas de la realidad. Por ello, las personas que pilotan aviones tienen simuladores de vuelo, las personas que hacen cirugías tienen simuladores de diferentes tipos. Los simuladores nos permiten representar la realidad de manera fidedigna para poder fallar y sobre todo mejorar nuestra maestría. Con lo cual, cada vez que nos enfrentamos a un juego, en un proceso de aprendizaje, sentimos que somos mejores porque estamos practicando. Y todo manejado con la P de propósito, de por qué hacemos lo que hacemos. Los juegos nos dan un propósito, que es el divertimento y sobre todo esas condiciones de victoria, de derrota, tanto externa como interna. Pero lo más importante es hacia dónde van este tipo de proyectos, y es lo que os he hablado. Esta es la curvatura de Gartner, ¿vale? No sé si la conocéis, es una consultora que ubica los nuevos procesos en diferentes puntos de una curvatura, ¿no? Primero se lanza un proceso, se lanza una innovación, una herramienta, como por ejemplo la ludificación, y establece un pico de expectativas sobredimensionadas. Cualquier innovación que conozcáis, cualquier proceso,
cualquier herramienta, cualquier producto, casi siempre va a seguir esta curva. Primero se lanza, luego todo el mundo está hipermotivado, pensamos que la gamificación va a solventar todos los problemas del universo. Cuando digo la gamificación, digo la inteligencia artificial, digo la realidad aumentada, lo que os dé la gana, los CRMs, lo que queráis, cualquier cosa que se haya creado durante los últimos años, sigue esta curvatura. Creemos que va a solucionar todos nuestros problemas, luego vemos que no soluciona todos y cae en el abismo de la desilusión y poco a poco se va consolidando hasta que cada persona encuentra cómo esa herramienta le puede ayudar. Y eso es lo que pasa en la gamificación y en el resto de procesos, que ahora mismo está en una meseta de productividad. Es decir, es útil para una serie de tareas y no es tan útil para otra serie de tareas. Y lo que me interesa, ¿hacia dónde queréis ir vosotras? Siempre hago esta pregunta en todos los webinars y formaciones que doy, sobre todo cuando son más largas. Si tuvieseis que elegir una de estas 16 cartas para definir por qué os habéis apuntado a esta formación, ¿cuál elegiríais? A este webinar, que es cortito, pero ¿qué carta elegiríais y por qué os habéis apuntado? ¿Por qué estáis aquí hoy invirtiendo vuestra hora de existencia conmigo? Pepe dice la 8. ¿Pero por qué? Decidme una frasecita muy corta, Pepe, compañero del metal. Bueno, Pepe y el resto. El número de carta y una frasecita muy rápida. 11 para abrir la mente. Fantástico, Juan. Maravilloso. Venga, que os leo a todas las personas presentes. Pepe me dice la 8 por lo desconocido, porque no conoce los procesos de juego y entiende que puede ser algo que va muy relacionado con lo que dice Juan de abrir la mente. María Dolores dice la 11 para seguir aprendiendo. Carmen dice la 10 para ir tejiendo los aprendizajes. Marta dice la 12 para aprender a jugar. Qué bonita eres, Marta. Tú ya sabes jugar, no tienes que aprender a jugar. Quizá tienes que recordar cómo jugar, que eso nos pasa a muchas personas. Para salir del laberinto, dice Raquel. Para 15, para ver un poco de sol. Siempre hay puertas que abrir. Qué bonito, José, Oliver. Juan, pulir los conocimientos. Belén dice, adoro la gamificación, carnaval, teatro, fanfarria. Qué maravillosa eres, Belén. Gamificación de mente en bruto, pero que hay que ir puliendo. Muy bien visto, Ricardo. Para mejorar y aplicarlo en tu trabajo, Francisco. Perfecto, Beatriz. Fernando, ha habido el top y descansas plácidamente. Ana, 15, ¿vale? Normalmente muchas personas se apuntan a este tipo de talleres por un tema de expandir la mente, aunar ideas o porque ha escuchado diferentes puntos y quiere aunarlos. De eso trata este webinar, de que salgamos con algo clarificado sobre lo que los procesos de juego pueden hacer por nuestro entorno, ¿no? Y otra pregunta, y esto ya es difícil, es de nota. ¿Qué características puede compartir un juego y un proyecto o una empresa? Un proyecto de vuestro día a día tiene unas características, estamos de acuerdo, y un juego tiene unas características, ya las hemos visto. La principal es la diversión, pero también tiene objetivos, tiene retos, tiene problemas, tiene condiciones de victoria y derrota. ¿Qué características puede compartir un juego y un proyecto? Venga, dale ahí. Ilusión. Mira, José María, me encanta tu respuesta. La de María José no se queda atrás. Norma, Rosario, objetivos. Juan García, trabajo en equipo. Ricardo, muy bonito ahí. Mira, Raquel, me gusta mucho que pongas diversión porque poca gente lo pone. Que en una empresa hay diversión. Yo veo a gente que está ahí, los pobres míos, y no se divierten y, es complicadillo. Compromiso, muy bonito, Ricardo. Coordinación, fantástico, Juan. Estoy de acuerdo contigo, Raquel. Mecánicas. Mira, pues una empresa también tiene mecánicas. Ya alguien lo ha dicho antes, que son las reglas, ¿no? Efectivamente, un juego y una empresa tienen reglas. Organización, compartir. Con lo cual, maldita sea, un juego es una actividad lúdica, organizada, con una serie de reglas, donde se persiguen unos objetivos de victoria y derrota. Maldita sea, una empresa es una organización organizada, valga la redundancia, donde una serie de personas se reúnen para alcanzar unos objetivos. Con lo cual, la definición de una y de otra tampoco creéis que difiere mucho. Este ejercicio parece una tontería, pero no lo es, ¿vale? Aprendizaje colaborativo, correctísimo. Con lo cual podemos ver que un juego y una empresa tiene problemas, tiene obstáculos, tiene reglas, tiene objetivos, tiene un feedback, tiene dinámicas, tiene muchas cosas, pero sobre todo hay una que comparten juego y empresa. Una, por encima de todo. ¿Sabéis qué hace falta para desarrollar proyectos? ¿O para desarrollar... Sí, para desarrollar proyectos, ¿qué hace falta?
antes que la idea. Modesta, José Oliver, muy bien, Juan, fantástico. A veces nos olvidamos de que lo primero en los juegos y lo primero en la empresa, lo primero son las personas. En un juego no existe acción de jugar si no hay jugadores. En una empresa no hay consolidación de ningún tipo ni creación si no hay personas. Es más, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, la persona o la idea? La persona. No hay ideas si no hay personas. Mira, María José dice recursos y yo añado humanos, es decir, personas. Y esto es importante porque en el juego el centro de todo es la persona que juega y en la empresa el centro de todo es la persona que desarrolla el proyecto de la empresa. Pero voy más allá. ¿Sabéis qué hace falta para hacer proyectos viables a largo plazo? Viables. ¿Qué hace falta? Dios, Ricardo. Pero por favor. A largo plazo, ¿qué hace falta? Constancia, personas motivadas, motivación. Ricardo ha sido el primero. ¿Y sabéis lo que hace falta para desarrollar proyectos viables? ¿Sabéis lo que hace falta para hacer un proceso de juego? Personas motivadas. Si tú tienes a gente motivada, si no tienes a gente motivada, olvídate de la viabilidad del proyecto. Aunque su cuenta de explotación, aunque su resultado de explotación sea la repanocha, si no hay gente motivada, olvídate de la viabilidad. No me salía la palabra. Va a caer en la más profunda frustración el proyecto y va a acabar desapareciendo. Personas involucradas. Perfecto, José. Perfecto. Y ahora viene lo siguiente. Lo siguiente, mira, José Oliver dice, respalda un equipo, personas motivadas con el proyecto y personas implicadas. Y si todos los que estáis aquí, todas las personas que vais a ver esto después, todas las personas que me estáis escuchando ahora, tenéis o formáis parte de un proyecto, sabéis lo importante para su viabilidad de que la gente está comprometida barra motivada con el proyecto. Pero lo siguiente, ¿sabéis lo que hace falta para hacer proyectos rentables? Ya tenemos un proyecto viable. ¿Y qué hace falta para tener un proyecto rentable? Os leo. Rentable. María Dolores dice recursos. Hay algo antes que los recursos. Si para hacer un proyecto hacen falta personas, para hacer un proyecto hacen falta personas motivadas, para hacer un proyecto rentable hacen falta personas. Sí, sí, pero eso es parte del camino. Estoy de acuerdo contigo, José, pero es parte del camino. ¿Veis lo que hace falta? Mira, Beatriz. Ay, mira, pues va por ahí, Beatriz. ¿Sabéis lo que hace falta para desarrollar el proyecto? Mira, Miguel también va por ahí. Todo lo que estáis diciendo forma parte de lo mismo y Rosario también va por ahí. Y os lo voy a decir yo. ¿Sabéis qué hace falta para desarrollar el proyecto? Personas. Para desarrollar proyectos viables, personas motivadas. Y para hacer proyectos rentables, personas formadas. ¿Vale? No hay nada peor para un proyecto que cuatro motivados locos, sin un ápice de formación, y lo habéis dicho. Organización, cooperación, trabajo en equipo, eso es parte de habilidades formativas. ¿O es que acaso no recordamos? ¿Habéis escuchado el concepto de soft skills? ¿Sabéis lo que son las soft skills? Las habilidades blandas. Correcto, ya lo tenéis que conocer. Las habilidades blandas se trabajan, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, tú no eres creativo, ni tienes trabajo en equipo, ni desarrollas empatía, ni tus dotes de comunicación son correctas. Así, las soft skills se trabajan. ¿Y sabéis con qué se trabajan muy bien las soft skills? Efectivamente, con los juegos. Y yo os pregunto, si tuvieseis que elegir un nuevo compañero o compañera para vuestro trabajo, ¿qué capacidades os gustaría que tuviese esa persona? Elegid una carta y decid una capacidad. Hablando de soft skills, por ejemplo. José le molaría un compañero que fomentase la unión de grupo. 8. José María, que sea creativo. Buscamos personas creativas, ocurrentes. Venga, 10 implicado, muy bien, Carmen.
implicado con la empresa e implicado con el proyecto. 11, polivalente, que encaje en cualquier puesto. 9, eficaz, que dé siempre en la diana. 8 y 10, ideas y compromisos. 10, que esté comprometido. Pues para trabajar el compromiso se trabaja antes el orgullo de pertenencia y se hacen dinámicas para que esa persona esté cómoda en su entorno. Además de percibir el salario pertinente, motivación extrínseca, hay que desarrollar ciertas motivaciones intrínsecas para procurar su bienestar, ¿no? Es lo que se dice, que lo hemos vivido todos, yo el primero, que el salario es una parte del trabajo, pero hay otra parte que es el bienestar personal de la persona que trabaja dentro de la empresa, que se procura de otras maneras. Pues queridas y queridos, que sea una bomba, 12, que sea una bomba, una persona apañada con muchas habilidades blandas, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, pero estamos haciendo pequeñas dinámicas de juego para poder seleccionar habilidades concretas, para definirnos nosotras mismas, para evaluar por qué nos apuntamos en algo. Esto lo que genera es una dinámica que resta un poco de carga a la presentación y fomenta la participación. Y esos son los juegos, ¿vale? Hemos dicho capacidad analítica, predisposición, atención, perseverancia, orientación al logro, trabajo en equipo, resistencia a la frustración, creatividad, perspectiva, todo lo que habéis dicho, compromiso, ideas, una bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, dice Ricardo algo con lo que concuerdo. El sentimiento de pertenencia es un elemento clave de cualquier proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el sentimiento de pertenencia es una cosa que se trabaja, no es, pues, siéntete, estos son nuestros valores, ¿no? Si no te gusta, tenemos otros. O he hecho mi lista de 10 valores, si no me los demuestras de alguna manera, pues eso se cae. Pero estoy de acuerdo con Ricardo al 100%. Todo esto que veis aquí, en lo que no puedo profundizar, toda la parte de actuar, dibujar, habilidad, memoria, storytelling, son mecánicas de juego que podemos incluir en diferentes acciones formativas o acciones dinamizadoras. Y esto de aquí, escuchar, preguntar, presentarse, empatizar, ser asertivo, comunicación y expresión, definición de problemas, negociación, reconocimiento, reflexión, persuasión, relación, expresión emocional, atención sostenida, manejo del estrés, frustración, gestión del tiempo, toma de decisiones, creatividad, planificación, razonamiento lógico-matemático, liderazgo, expresión escrita, capacidad analítica, trabajo en equipo, son habilidades o soft skills que se pueden trabajar mediante mecánicas de juego. Y no hace falta hacer un gran proyecto ludificado. Recuerdo un proyecto que hice muy guay para una consultora que se llamaba Café Solo o con dados. ¿Sabéis qué era? Pues todos los viernes de todas las semanas se dedicaba 1 hora y media por la mañana prontito los viernes para crear entornos de trabajo. Entonces llevábamos diferentes tipos de juegos y una cafetera y diferentes equipos multidisciplinares que daban a jugar a juegos. ¿A qué tipo de juegos? Pues un viernes eran juegos comunicativos, donde se trabajaba la expresión oral, la comunicación mediante juegos mientras se tomaba un café. Otro viernes, ¿qué se hacía? Pues se hacían juegos cooperativos, donde tuviesen que cooperar diferentes miembros de diferentes departamentos en un juego para salvar al mundo del diablo o de una pandemia. Existe un juego que se llama Pandemic que va de eso, pese a que nos duela recordarlo, ¿vale? Entonces, diferentes juegos se utilizaban en diferentes días para generar mecánicas de compromiso y dinámicas de compromiso, de comunicación activa, de atención sostenida, y fue un proyecto muy bonito que se llamaba Café Solo o con dados. ¿Para qué servía eso? Para que diferentes personas, diferentes equipos multidisciplinares de departamentos estancos que no hablaban entre ellos, aumentasen su relación, autonomía, maestría y propósito, motivación interna, con lo cual generaban más orgullo de pertenencia, pero a la vez también se generaban entornos donde se trabajan diferentes soft skills, como la comunicación. ¿Sabéis qué pasa con esto? Cuando somos pequeñas, ¿os acordáis cuando éramos peques? O si tenéis niñas y niños, yo tengo una hija. Cuando son peques, cuando van no a la guardia, sino cuando van a los primeros cursos de preescolar, ¿sabéis cómo son las dinámicas? ¿Os acordáis, no? ¿Sabéis lo que es la asamblea? Que se juntan todos los chiquillos y cuentan qué tal su día, ¿verdad? ¿Y el trabajo cómo es? ¿Individual o cooperativo? ¿Os acordáis de esa etapa? Cooperativo, ¿verdad? La asamblea sabéis lo que es, ¿no? Se juntan todos los chavales y cuentan qué tal su día. Cuando son muy peques, el trabajo es cooperativo, es asociativo y se aprende a empatizar, se aprende a hablar, se aprende a escuchar, se aprende a respetar, se aprenden habilidades blandas. Cuando vamos creciendo,
vamos sustituyendo ese desarrollo de habilidades blandas por una adquisición de conocimientos que nos vuelve especialistas. Del grupo de 4 pasamos al grupo de 3, del grupo de 3 al grupo de 2, del grupo de 2 al grupo de 1 y nos convertimos en personas de provecho. Estudiamos nuestra primaria, pasamos a nuestra secundaria, hacemos nuestro ciclo formativo medio o superior o pasamos a la universidad, lo que cada persona quiera hacer con su existencia. Hasta que salimos creando especialistas en lo que sea, en dirección de empresas, en mecánica, en marmolado, en carpintería, en albañilería, en ingeniería industrial, me da igual. Pero ¿sabéis lo que nos hemos dejado por el camino? La oratoria, la escucha activa, la gestión, la creatividad, la imaginación. A muchas personas adultas nos pides que hagamos una ponencia y se nos viene el mundo encima porque hemos perdido esa capacidad oral, de expresión oral delante de otras personas y la vergüenza nos invade, la tartamudez, el miedo a equivocarnos. Pues todas esas habilidades blandas que muchas empresas vuelven a pedir, porque cuando tú sales del instituto, del ciclo formativo de la universidad y vas a una empresa a trabajar de tu especialidad, te dicen, ¿tienes el título? Sí, perfecto. Pero esa empresa te va a pedir o te va a dar formación de qué? De habilidades de trabajo en equipo, de empatía, de comunicación activa, de gestión de personas, de orientación al logro. Pues todas esas habilidades blandas son las que se pueden desarrollar mediante procesos basados en juegos, que son las soft skills. Por tanto, una persona que juega siente emoción, siente curiosidad por aprender más cosas, siente autonomía, es decir, siente que le dejan ir a su aire para aprender algo, siente experimentación, siente lo que es fallar, que es una cosa que no nos damos el gusto muchas veces, ni en la empresa tampoco, a fallar en un entorno controlado. Qué mejor que crear simuladores para manejar una empresa y no quebrarla en el plano real, sino quebrarla 3 veces en un juego y poder aprender qué cosas no debemos hacer. Y sentimos motivación al jugar. ¿Dónde se cruza el juego con la empresa? Pues en 2 lugares concretos, en la motivación y en el aprendizaje. Ahí es donde el juego y la empresa generan una intersección perfecta para todas las personas que pertenecemos a una empresa, que dirigimos una empresa o que nos formamos para en el futuro desarrollar nuestras propias ideas. La diversión, y es que la diversión y por tanto el propio juego es la perfecta intersección entre la motivación, el aprendizaje y la atención. Y esto es importante, porque para desarrollar proyectos hacen falta personas. Para desarrollar proyectos viables hace falta personas motivadas. Y para desarrollar proyectos rentables hacen falta personas formadas. Y para formar a las personas hace falta aprendizaje. ¿Sí? Y esto es importante, que es el canal de flujo. Y esto, amigas y amigos del heavy metal, es imprescindible para entender los procesos que tenéis abiertos en cualquiera de vuestros proyectos, de vuestras empresas, de vuestros entornos de aprendizaje. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero esto se llama canal de flujo. Está propuesto por Mihai Csikszentmihalyi, que es un psicólogo, y dice que hay 2 variables. El reto al cual se enfrenta cualquier persona y su habilidad. Cuando tú te incorporas a una empresa, ¿qué se produce? Onboarding, que es el primer acercamiento, el conocer la empresa. Si tú quitas ese onboarding y el primer día pones a una persona a trabajar sin conocer a sus compañeros, sin conocer los procesos, sin conocer a su equipo inmediato superior, sin conocer a su equipo inmediato inferior, sin conocer sus valores, sin conocer a sus clientes, lo que se produce es frustración y ansiedad, porque el reto de conocer esa empresa es demasiado grande para la habilidad de la persona. De igual modo, si el día de mañana tenéis una empleada o empleado modelo y le seguís dando formaciones o le seguís dando didáctica relacionada con cosas que ya sabe, es decir, que el reto se lo estáis bajando enormemente para su habilidad, la gente se va a aburrir soberanamente. Por eso los procesos de proyección dentro de la empresa y los procesos de incorporación dentro de la empresa regulan muy bien con los proyectos basados en juego. Porque cuando tú regulas el reto y la habilidad de la persona que juega, generas motivación, generas atención y generas aprendizaje. Y es lo que se conoce como el canal de flujo. Por eso muchos procesos con los que he trabajado de incorporación en la empresa utilizan pequeños juegos. De bienvenido a la empresa X. Yo soy fulanito de tal y te voy a guiar por todo este proceso. He realizado escape rooms muy cortitos para
facilitar el onboarding o el acercamiento de una persona a una nueva organización en la que dedica un día o 2 días a conocer la organización resolviendo diferentes tipos de enigmas, ¿sí? Hay aplicaciones donde según tú llegas a una organización tienes que ir superando retos y cada reto que tú superas consiste en hablar con una persona concreta dentro de la organización, visitar un lugar concreto dentro de la organización o realizar una tarea concreta y específica dentro de la organización. ¿Para qué? Para poder conocer en profundidad esa organización. Y es ahí donde el juego tiene un lugar muy bonito, como puerta de entrada al conocimiento y al aprendizaje. Esto es exactamente lo que os acabo de explicar. Con lo cual, todo se trata de dos cosas, actitud lúdica y actitud crítica. La actitud lúdica es una actitud que se desarrolla en el juego, pero lo que más mola de esto es que trasciende del propio juego. Ser rentables y ser viables se considera imprescindible en cualquier organización. No solo organización, sino en cualquier autónomo, en cualquier persona que tenga, pague su cuota mensual y haga su balance trimestral y cualquier pyme o cualquier lugar donde los trabajadores quieren un proyecto viable para su vida. La actitud lúdica es importante porque significa que no levantarse todos los días de la cama e ir a currar suponga un sacrificio enorme y una amargue constante, porque si eso se produce, la viabilidad del proyecto está en un brete. Y la actitud lúdica se puede fomentar con pequeñas dinámicas. Y la actitud lúdica no es otra cosa que es intentarlo, que es fallar, que es aprender, que es explorar, que es hacer las cosas por el puro placer de hacerlas, y que es proponer, que es que te escuchen. Y la actitud lúdica nace en el juego, pero trasciende mucho más allá del juego. Por eso, los procesos de juego son tan importantes, porque crean lo que se conoce como el círculo mágico, que es cuando estamos jugando, podemos fallar, podemos equivocarnos y podemos adquirir una serie de habilidades concretas que posteriormente nos van a ayudar o nos pueden ayudar en nuestro entorno. ¿El juego es la solución para todos vuestros problemas? Pues no, no, pero es una herramienta a tener en consideración. ¿Por qué? Porque los juegos nos sirven para crear experiencias que, aunque sean fantasías, se acercan bastante a la realidad. ¿Os acordáis del Serious Fan, no? Los juegos nos permiten conocernos más a nosotras mismas y al entorno que nos rodea. Por eso, cuando se comienza un proceso creativo, imaginad cualquier tipo de empresa y hay que buscar una solución creativa a un problema que se ha presentado de una forma inesperada, el game thinking es una metodología que se complementa maravillosamente bien con el brainstorming, por ejemplo, que es cómo resolvería esta situación un juego. ¿Qué procesos de juego podemos utilizar para desbloquear esta situación? Y utilizando juegos podemos hacer uso fructo de los mismos como canales de desbloqueo para dinamizar la actividad y fomentar el pensamiento imaginativo. Es decir, el juego nos acerca a la competencia, a la habilidad. Por eso jugar en sí mismo es un deporte físico o mental y nos acerca a la habilidad de ser creativo, de ser imaginativo y de ser vinculativo entre nuestras ideas y las facilidades y los ganchos que nos pone el juego. Es decir, nos permite crear entornos participativos y seguros donde probar, experimentar y fallar sin miedo a las consecuencias. Pero para eso hay que dedicar un pequeño hueco en nuestros procesos diarios para ir incorporando lentamente el juego. ¿Qué tipos de proyectos podemos llevar a cabo? Pues dos fundamentales. Aprendizaje basado en juegos, es decir, game-based learning, que es incorporar un pequeño juego en un proceso de la empresa X, puede ser para trabajar con personal interno o para trabajar con clientes de diferente tipo en una campaña comunicativa, o crear un entorno ludificado, es decir, incorporar procesos de juego en el día a día de la empresa para enfrentarnos a retos, adquirir puntos, beneficiarnos de recompensas, crear figuras de embajadores que acojan a los nuevos empleados, crear pequeños huevos de Pascua que desbloquear realizando objetivos secundarios dentro de vuestra organización que quizá no sean de los objetivos primarios, pero las personas que los consigan recibirán un pequeño obsequio o un pequeño huevo de Pascua. ¿Vale? Son las dos grandes ramas de los proyectos basados en juegos. El Game-Based Learning, cuyo máximo representante son los juegos serios, del profesor Clark C. ABT, ya os hablé de ellos, o la ludificación o gamificación, que también os he hablado de ellos, de Nick Pelling, ¿vale? Son dos ramas de aplicación totalmente diferentes. Y aquí van 3 ejemplos en primera persona. Os puedo hablar mucho de diferentes ejemplos y os puedo enseñar muchos ejemplos que se han realizado, pero a mí me gusta hablar de lo que yo
he vivido en mi entorno y sobre todo de lo que yo he desarrollado. En primer lugar, Veralia. No sé si a alguien le suena Veralia, pero Veralia fue, de hecho, el primer proyecto que yo hice en mi existencia. Cuando me di de alta, este fue el proyecto que hice. Era una empresa, para que os hagáis una idea, una empresa cuya labor o cuyo objetivo era crear envases de vidrio. ¿Qué hacían los envases de vidrio? Pues ahí dentro metías la mermelada, las Coca-Colas, etcétera, etcétera. Es un envase de vidrio, ¿vale? Es una empresa de fabricación. A primera vista tú dirías, joder, en una empresa de fabricación, Pepe, el proceso de juego, ¿dónde lo metes? Pues en algo pequeñito, en algo muy concreto y acotado. Había una pequeña formación de desperfectos o de defectos, donde había vidrio caliente y vidrio frío. Vidrio caliente es donde el vidrio se recibe y se moldea, y el vidrio frío es donde ese vidrio se templa y adquiere la forma final. El problema es que eran dos departamentos estancos y no hablaban entre sí. El vidrio frío iba por un lado y el vidrio caliente iba por otro. Y la culpa pues podría ser del otro cuando había un desperfecto. Entonces hicimos un taller práctico o una formación sobre desperfectos, lo convertimos en un gran juego de 4 horas de duración, con un tablero y emulando lo que era el proceso de fabricación completo de un envase, desde que entra en la máquina IS hasta que sale al paletizador. ¿Vale? No sé si alguna persona de las que estáis aquí trabajáis en una empresa de fabricación, me da igual que sea de envases de cristal, que sea de mármol, que sea de hormigón, me da lo mismo, pero todo proceso de fabricación sigue una serie de etapas. Y todo lo que... Mira, José Moreno, escuela de mármol, fines... Vale, pues sabes de qué te hablo, José. Todo proceso de fabricación sigue una serie de etapas y todo lo que sigue una serie de etapas se puede convertir en un juego, porque una de las bondades o facilitaciones de un juego es pildorizar y segmentar la información en diferentes aspectos, ¿vale? Así que lo que hicimos es crear un tablero de juego y convertir una formación totalmente teórica de 4 horas en un juego enorme, donde las personas que jugaban... Correcto, Marta. Correcto. Pues eso es lo que hicimos. Aquí en el tablero lo podéis ver. Máquina IS, control de fabricación. Luego pasaban por el archa. Una parte llevaba vidrio frío y otra parte llevaba vidrio caliente. Luego pasa por la máquina TDB, luego la inspección, luego TDP y luego se iba al paletizador. Y lo que hacíamos era crear diferentes tipos de desperfectos. Nos dieron una serie de envases y con Ilustrador pasamos esos envases a ilustraciones. Y todas las personas que jugaban lo que hacían era rellenar esa máquina e ir identificando los diferentes desperfectos que iban encontrando, porque esas personas que se mezclaban entre vidrio frío y vidrio caliente, lo que pasaban a crear era un departamento de calidad nuevo dentro de la empresa. Los perfiles, no os creáis que era gente de 18, de 14, de 15 años, era gente de 50 años con una antigüedad en la empresa elevada y personas acostumbradas a trabajar en procesos mecánicos, con lo cual, a primera vista tú dirías, oye, esto no iban a cogerlo demasiado bien. Pues alucinaríais. Aluciné, para que os hagáis una idea, aluciné hasta yo. Pero yo no las tenía todas conmigo. Yo dije, no, esto funciona, tal, pero del dicho al hecho, como dicen por ahí, hay un trecho. Pues entraron súper bien, se pusieron a trabajar y la formación resultó un éxito extraordinario. Aquí tenéis algunas fotos de diferentes personas jugando durante el proceso, y es que podemos convertir una formación de 4 horas sobre un proceso concreto que puede ser tediosa, y la inversión puede convertirse en un pasatiempo donde no compartimos momentos con otras personas, relación, autonomía, no permitimos que esa gente juegue y aprenda de sus errores, y por tanto maestría mejore con un propósito que es conseguir salvar la línea de producción. Podemos no utilizar un juego y seguir con lo anterior. En este caso utilizamos un juego y oye, salió una formación maravillosa. Otro proceso que hicimos, un bug de integración del Leroy Merlin. Supongo que conocéis el Leroy Merlin, claro está. Bueno, pues utilizamos la técnica de los sombreros para pensar de Edward de Bono. ¿Habéis escuchado lo que es la técnica de los sombreros de Bono? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿No? Bueno, Edward de Bono propuso, sí, mira, Miguel se la sabe, propuso una técnica para enfrentar problemas, que son los 6 sombreros para pensar. Es decir, ante un problema o ante una vicisitud de la vida, puedes ponerte uno de los 6 sombreros. Mira, Carmen, la semana pasada escuchó de ella, la utilizó o hizo usufructo de la misma en un webinar. Vale, pues mira, perfecto, Carmen.
Pues te voy a explicar cómo convertimos la técnica. Perfecto. Pues la técnica de los 6 sombreros, nosotros hicimos un juego y un book de integración completo con la técnica de los 6 sombreros, ¿vale? Es ante un problema concreto, tú te puedes poner uno de los 6 sombreros. Sombrero amarillo, el sombrero rojo, el sombrero negro, el sombrero azul, el sombrero verde o el sombrero morado, creo recordar los colores, ¿vale? Eso quiere decir, cuando tú te pones el sombrero amarillo y el sombrero amarillo es optimismo, tú solo puedes expresar opiniones optimistas sobre ese problema. Es decir, esto no es un problema, es una oportunidad. Y solo puedes opinar acerca de ese problema como oportunidad. El que se ponga el negro solo puede ser pesimista. El que se ponga el blanco, por ejemplo, solo puede ser imaginativo. El que se ponga el rojo solo puede ser analista. Entonces, ante un problema, cada persona que se enfrenta al problema adquiere una actitud obligada en función al sombrero que se está poniendo. Sí, el Guadebono utilizó este método e impulsó esta herramienta para solventar diferentes tipos de problemas. ¿Pues qué hicimos nosotros? Adaptar ese método de los 6 sombreros para pensar de Bono a un proceso de integración dentro de una tienda. Y creamos los 6 sombreros de la venta, los 6 sombreros de la atención al cliente, los 6 sombreros de la espera en caja, los 6 sombreros de tipos de cliente diferente, los 6 sombreros de tipos de habilidades que se necesitan para atender a un cliente diferente, de tal modo que una persona que se introdujese en la organización de nuevas tuviese en su mano las 6 referencias para poder desempeñar una labor viable mínima dentro de la organización. Yo empiezo a trabajar en cajas y sé mis 6 tips en gestión de cola de espera en caja. Yo empiezo a trabajar de vendedor y sé mis 6 tips de tipos de clientes que me puedo encontrar y las habilidades diferentes que puedo enfrentarme. ¿Y cómo trabajamos eso? En un aprendizaje cooperativo y co-constructivo. El equipo de dirección de la tienda definió los tipos de clientes, los tipos de vendedor, los tipos de habilidades e hicimos un book a medida como el que estáis viendo, muy desenfadado, muy basado en ilustraciones y muy claro y muy nítido a la hora de exponerlo al resto de empleados, donde utilizamos los mapas de empatía, que si no los conocéis os los recomiendo muchísimo. Es decir, cada cliente que va a vuestra empresa, que ve, que oye, que siente, que escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme a eso teníamos una estructura a través de roleplays, de un pequeño juego serio con propósito, para que cualquier persona se pudiese formar dentro de la organización, es decir, el juego aplicado al onboarding. Si este juego anterior estaba aplicado a un proceso concreto, que es al defecto de fabricación, este juego se aplicó al onboarding, es decir, al primer acercamiento de un nuevo empleado a una organización para conocer de cerca lo que esa organización pedía de los nuevos empleados y empleadas. Y por último, tenemos este proyecto que es el diario de Conrad, de resiliencia, que es un proyecto que realizamos para el Plan Nacional sobre Drogas. Es un proyecto para trabajar las soft skills en adolescentes, desarrollado conjuntamente con la asociación SIAT. Con este proyecto hicimos un escape room enorme que íbamos a través de varios institutos de toda España, donde con una furgoneta descargamos 2 cerebros en 3D y miniaturizábamos a los chavales y chavalas para realizar un viaje desarrollando diferentes soft skills, como el análisis, la reflexión, la escucha activa, etcétera, etcétera, etcétera. Como todo a través de un juego. La gracia de este proceso es que utilizábamos el proceso ART. Acción, juego, reflexión, reflexiono sobre lo que he jugado, transferencia, adquiero unos conocimientos sobre todo el proceso completo. Os he puesto estos 3 ejemplos, en primer lugar porque son ejemplos que salieron bien, son ejemplos de éxito. En segundo lugar, porque cada ejemplo está en un sector. Aquí tenemos sector de creación, sector industrial, sector de distribución, sector de educación no formal, pero educativo, para que veáis que el juego es transversal, ¿sí? Tremendamente transversal. Por tanto, ¿qué puede aportar el juego a nuestro día a día? Después de esta ponencia, si yo os pregunto para ir cerrando, ¿qué creéis que puede aportar el juego a nuestro día a día? ¿Qué diríais? Os leo. No me dejéis solo. Diversión y aprendizajes, que no es poco. Gracias, Carmen. Experiencia, correcto. Y experiencias es importante, tremendamente importante. ¿Qué más? Desarrollo muy buena, Juan.
José, ilusión y motivación, conocimiento, diversión, experiencias, motivación, motivación de otra manera. Mira, esto que dice Marta es fantástico. Otra manera de ver el día a día del trabajo. Esto es maravilloso. Y esto que estáis poniendo no quiere decir que todo el día vayáis a estar jugando. Esto tiene que quedar claro. El juego se integra en un proceso concreto. No hace falta que esté todos los días, no hace falta que esté incrustado en el ADN, o sí, yo lo recomiendo bastante, pero para empezar, mejor un proceso concreto. A mí siempre pongo el ejemplo del café solo con dados porque es un proyecto tremendamente pequeño, pero que se integraba súper bien. Un día a la semana hacíamos esto. Y la gente esperaba ese día a la semana para compartir experiencias, una charla y a la vez trabajaban habilidades. ¿Vale? Pues puede aportar relación, autonomía, maestría y propósito. Y aporta reto, aporta comunidad, aporta crear historias. Y las historias, no os equivoquéis, es el orgullo de pertenencia de una empresa. Aporta sumisión, es decir, aporta aceptar y comprender las reglas tanto del juego, y aprendiendo las reglas del juego aprendes las reglas de vuestra organización. Aporta sensación, aporta ver cosas nuevas, escuchar. Y esto aporta también exploración, descubrir algo nuevo a lo que no estás acostumbrados. Aporta expresión. Permites que los empleados y vosotras y vosotros mismos os expreséis libremente sin miedo a equivocaros. Que muchas veces la gente tiene miedo a dar su opinión porque se equivoca. No pasa nada. Tener una idea está sobrevalorado. La creatividad y la imaginación funcionan cuando tienes 1000 ideas y una es la buena. Una es la buena, digo 1000 como digo 100. Coger el dato que os dé la gana. Pero si no hay 100 ideas, no va a salir la buena. Con 2 ideas, el 50% no va a ser bueno. El 95% de las ideas que tenemos no valen para nada, porque no se pueden tangibilizar. Creatividad. Por eso hay que opinar y equivocarse sin miedo. Y los juegos para eso son maravillosos. Nos sirven para transformar nuestro entorno, para explorar nuestro entorno, para realizar una competición sana o para colaborar. Entonces, Pepe, después de todo esto, ¿por dónde voy a comenzar? Pues mirad, probad a cambiar un proceso pequeño que creéis que puede mejorarse. Algo muy pequeño, muy petit. Algo pequeñito. El proceso de onboarding, perfecto. Una formación, Pepe, que tengo abierta sobre comunicación. O Pepe, una formación que tengo sobre atención al cliente. Perfecto, pues ahí puedes meter un proceso de juego y ver qué pasa si cambian las cosas. O mira, Pepe, dentro de las formaciones, la verdad es que cuando vuelvo de tomar el café, la gente está dormida y se aburre, pues mete un juego ahí. Y haz que la gente haga una dinámica de juego para aumentar la participación. Probad a cambiar un proceso pequeño que creáis que puede motivarse. Y sobre todo, buscad siempre algo a medida, adaptado a vuestros valores, a las personas que trabajan con vosotras y con vosotros y a vuestra marca. Y no se trata de convertir el trabajo en unas risas continuas, ni en algarabía, ni en regocijo. Se trata de que la actitud lúdica vuelva a recuperar su espacio. Que ir a trabajar, que ir a currar, no sea algo deprimente y oscuro, sino que tengamos ganas de ir en mayor o menor medida y compartir un proyecto conjunto donde poder desarrollarnos personalmente y sobre todo tener la sensación de que aportamos al proyecto. Y eso, amigas y amigos, eso no es cosa de risa. Muchísimas gracias a todas las personas que me habéis escuchado, a todas las personas que me escucharéis. Para mí ha sido un placer maravilloso y estupendo y espero que os haya resultado de utilidad. Esperas, no, seguro que es de utilidad. Bueno, pues aplausos, ¿verdad? Como bien decía Zahara el otro día, ¿cuándo fue la última vez que nos aplaudieron? Pues hoy tenemos que aplaudir a Pepe también por la ponencia que nos ha traído. Pues muchas gracias, muy útil. Gracias a todos. Yo creo que sí, ¿verdad? Que ha sido muy interesante, muy práctico el tema de la gamificación en los proyectos empresariales también. Pepe, ¿algo más que comentar? ¿Algo más que decir? Que no tengamos miedo, que lo voy a repetir otra vez, que hablamos de creatividad y se nos llena la boca, hablamos de innovación y se nos llena la boca y cuando vamos a crear, a innovar, no nos damos un tiempo para fallar. Fallar es parte de la innovación, fallar es parte de la creatividad y repito que una idea no sirve para nada. Tienes que tener cientos de ideas, decenas de ideas para encontrar esa idea que mejore tu proceso, esa idea que cree un nuevo proyecto, esa idea que te haga crecer tu rentabilidad y a veces, solo a veces, una idea divertida puede marcar la diferencia. Así que jugad.
Nos quedamos con esa frase final, ¿de acuerdo? Como reflexión. Muchas gracias por tu ponencia. Creo que vamos muy ilustrados en ese tema ahora mismo y con ganas de crear cosas nuevas para nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Fantástico. A los demás, pues ya sabéis que mañana tenemos otra sesión, otra ponencia, ¿de acuerdo? Mañana es por la tarde. Así que os emplazo a que os apuntéis también y seguimos viéndolo, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, Pepe, muchas gracias especialmente a ti por traernos esta información y seguimos viéndonos, ¿de acuerdo? Saludos. Hasta luego.